Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que se refiere a hormonas sexuales, pero antes de ver el tema de hormonas sexuales, vamos a hacer un repasito de lo que es el eje hipotálamo hipofisario, ¿sí? Entonces, eso seguramente lo vieron en biología o lo vieron en fisiología, pero vamos a hacer un repaso. Ustedes recuerdan que en la base del cerebro está el hipotálamo, ¿sí? Bueno, disculpen, no van a tener los acentos, pero no importa. Bueno, tengo el hipotálamo. Eso está, pertenece, digamos, al encéfalo, está en la base del cerebro. Y después, lo que tengo, eh, digamos, sobre la silla turca, recuerdan, está la hipófisis, ¿sí? Y eh, luego podemos considerar lo que se llaman órganos blancos, ¿sí? O sea, dónde van a actuar las hormonas que libera la hipófisis. El hipotálamo lo que va a hacer es liberar distintas sustancias, que son, digamos, son hormonas, pero que, digamos, no van a la circulación general, sino que del hipotálamo a la hipófisis hay lo que se llama el sistema porta hipotálamo hipofisario, otro sistema porta, ¿sí? ¿Qué es una vena porta? Una vena porta es una vena corta con capilares de un lado y del otro, ¿no? Todas, bueno, terminan con capilares, pero acá, por ejemplo, lo que podemos, una vena porta es esto, es una vena cortita que por un lado termina en capilares y por el otro, digamos, empieza con capilares, ¿no? Entonces, estos capilares, ¿de dónde vienen? Vienen del hipotálamo. Bueno, justo empiezan igual. Y van a la hipófisis. Le pongo una F para hipotálamo, van a la hipófisis, ¿se entiende? Entonces esto ahora lo borramos. Bueno, el punto es que el hipotálamo produce hormonas. ¿Qué tipo de hormonas? Bueno, va a producir un tipo de hormona que es la GN, con mayúscula, perdón, no está seguido, GNRH. ¿Qué significa GNRH? Hormona liberadora, la R es de liberadora por el nombre en inglés, de gonadotrofinas, ¿sí? Entonces, esta hormona liberadora de gonadotrofinas lo que va a hacer es que en la hipófisis va a influenciar sobre la hipófisis anterior, ¿sí? Esto también lo podemos aclarar acá, hipófisis anterior o adenohipófisis. Quedó medio desajustado, pero no importa. Lo que va a generar es la liberación de qué. ¿Alguien se acuerda? Así, mientras yo voy prolijando un poquito esto. ¿Qué pasa? ¿Qué se libera? Lo que se libera es la LH y la FSH, que son las gonadotrofinas, o sea, se liberan gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son la FSH y LH, ¿sí?
Esto lo vamos a necesitar cuando repasemos todo. Entonces, digamos, la influencia, acá tenemos. Lástima que no tengo otro color, pero bueno. Se supone que tendría que ver con esto, ¿no? Pero no está. Entonces, tenemos el hipotálamo, la base del cerebro, libera, por ejemplo, estas hormonas intermediarias que van por la vena porta hipotálamo hipofisaria. Vamos a hacer una especie de óvalo para distinguir. Entonces, ¿qué pasa? Por un lado, tenemos que el hipotálamo va a liberar hormona liberadora de gonadotrofinas. Y estas hormonas liberadoras de gonadotrofinas van a tener influencia sobre la hipófisis y van a hacer que se libere de la hipófisis justamente las gonadotrofinas, o sea, FSH y LH. Entonces, elegimos acá. Bien, ¿qué va a pasar con la... Le podemos poner una flechita acá directa también, que no es directa, o sea, pero es para que ustedes se ubiquen que, digamos, tienen relación, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar después con estas gonadotrofinas? ¿Sobre qué van a actuar? Van a actuar sobre lo que es el órgano blanco, que vendría a ser, ¿qué cosa? Los ovarios y los testículos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué va a producir esto? Esta influencia de la, esta influencia de la LH y de la FSH, lo que van a producir son, o estimular, son las hormonas, digamos, relacionadas con los ovarios y los testículos, o sea, va a tener relación con la testosterona y con estrógenos y con progesterona, ¿sí? Bien, después tenemos que en el hipotálamo también se produce lo que se llama la hormona liberadora de hormona tiroidea, ¿sí? O tirotrofina, ¿sí? Bien, y entonces, esto lo vamos a poner más arriba. Ah, esto no se borra. Bueno, la tirotrofina en la hipófisis anterior, perdón, la hormona liberadora de tirotrofina o de hormona tiroidea, lo que va a producir en la hipófisis anterior es la liberación de justamente la tirotrofina, o sea, TSH, ¿sí? Y la TSH lo que va a hacer, acuérdense que la TSH es liberada por la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Esa TSH lo que va a hacer es estimular a la tiroides, o sea, los órganos blancos, para que, vamos, ¿cuál es el órgano blanco de la TSH? Es tiroides, ¿sí? Y entonces lo que va a producir es la T3 y T4, ¿sí? Acá podemos agregar está, vemos T3 y T4, que es lo que vieron la semana pasada con Graciela. Bien, bueno, entonces, ahora vamos a ponerle acá una flechita. ¿Qué más? Por ejemplo, tenemos
los corticoides, ¿no es cierto? Que esto creo que no lo vimos con los corticoides. ¿Lo vimos con corticoides esto? Se fueron todos. Solo la CTH. Bueno, entonces fíjense, acá en el hipotálamo también lo que hace es liberar la hormona liberadora de hormona adrenocorticotrofa o hormona liberadora de la hormona adrenocorticotrofa. Y entonces, en la hipófisis, lo que va a generar ese intermediario digamos, hipotalámico, para que lo borramos y ponemos una flechita de estas rectas que es más fácil, lo que va a generar es la liberación de ¿qué? De ACTH, ¿sí? Entonces, ACTH, o sea, hormona adrenocorticotrofa. ¿Y cuál es el órgano blanco? El órgano blanco es las suprarrenales. ¿Esto lo vieron en fisiología? Bueno, bueno. Bueno, o sea que esto ya lo tienen, ¿para qué vamos a perder tiempo? Se ve, entonces, así es como voy viendo, por ejemplo, después le damos así rapidito. Otra es la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o sea que voy a tener G, H, RH, hormonas, empiezo por atrás porque el nombre es en inglés, hormona liberadora de hormona de crecimiento. Y entonces, ¿esta qué va a pasar? Esta va a estimular en la hipófisis anterior, acá me quedé corta, tendría que haber hecho el cartel más largo, me va a producir, ¿qué cosa? Me va a producir la hormona de crecimiento. Acá lo que tiene millones de nombres. Hormona de crecimiento o SPH, o somatotrofina, ¿sí? Y entonces, ¿esto dónde va a actuar la hormona de crecimiento? En realidad va a actuar en todo el cuerpo, ¿sí? Solo que especialmente a nivel hepático va a producir lo que se llaman los factores de crecimiento. Que también se reciben el nombre de somatomedinas, pero acá es donde entra el factor de crecimiento insulinosímil de tipo 1 y 2, ¿sí? Bueno, bueno, después tenemos, bueno, acá la flecha me queda para cualquier lado, tenemos también, no quiero complicar mucho más el cuadro, pero tenemos la prolactina. Entonces tenemos, acá con la prolactina lo que pasa es que lo que tenemos es una hormona liberadora de prolactina, PRH, ¿sí? P de prolactina, se le puede poner PL, eso varían las abreviaturas, hormona liberadora, y también lo que hay es una hormona inhibidora de la prolactina a nivel
de hipotálamo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que después en la hipófisis lo que va a generar es, digamos, la liberación ¿de qué? De prolactina, ¿sí? ¿Y eso qué va a generar? Vamos a correr un poquito así más. ¿Qué va a generar la prolactina hacia nivel mamario? Va a actuar en mama, claro, tal cual. Bueno, acuérdense que o sea, lo que tiene, también, perdón, acá me comí, o sea, en fíjense que este es distinto porque tiene inhibidor de prolactina y liberador. Y lo mismo pasa con la hormona de crecimiento. Esta, la hormona, inhibidor de la hormona de crecimiento. En realidad sería inhibidor de la liberación de hormona de crecimiento. ¿Está? Y acá sería lo mismo. Acá agréguenle una R entre medio. ¿Sí? Bueno, lo achiqué bastante. Después cualquier cosa le vamos agregando porque ya no me queda ni lugar. Entonces, ¿qué parte de todo este esquema vamos a ver? Y vamos a ver esta, la de las gonadotrofinas, porque son las relacionadas, son las hormonas sexuales. ¿Qué vieron ya? Ya vieron tiroides con Graciela en la clase anterior y vieron suprarrenales, o sea, digamos, todo lo que era corticoides vimos, ¿no es cierto? Corticoides llegamos a ver, sí, bien. Entonces, perfecto. Hoy lo que vamos a ver son hormonas sexuales que serían la FSH, la LH, digamos como hipofisarias, ¿no? Las sexuales en sí van a ser estrógenos, gestágenos y andrógenos, ¿sí? Bien, bueno, entonces en base a este esquema, o sea, lo que vamos a ver es solo esta parte, la parte, a ver si podemos, no sé qué pasó con esta parte es la que vamos a resaltar, digamos, hoy. ¿Qué pasa con los colores y demás? La verdad que me cambiaron la estructura. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con los archivos que les había subido. Bueno, entonces, las hormonas sexuales son tres, ¿sí? Estrógenos, gestágenos y andrógenos. El tema es que estas hormonas sexuales tienen la regulación de quién? De la hipófisis. Y entonces ahí están, para regularlas, las gonadotrofinas, ¿sí? Las gonadotrofinas son dos, ojo con los nombres, ¿sí? Las gonadotrofinas son la FSH, o sea, folículo estimulante, y la LH o luteinizante, ¿está? Y esas lo que van a influir es en la producción de estrógenos, de gestágenos y andrógenos. Bueno, las hormonas sexuales en sí mismas se sintetizan obviamente a nivel del órgano blanco, pero también son producidas a nivel de las suprarrenales. Son producidas también a nivel de las suprarrenales. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que estas hormonas, tanto las fisiológicas, o sea, como siempre tenemos que distinguir si hay algunas, si hay sustancias fisiológicas y si hay, digamos, fármacos. Entonces, primero vemos lo que es lo fisiológico. Entonces, las hormonas
sexuales son hormonas esteroideas. ¿Qué significa? Que están constituidas por la famosa fórmula del ciclopentano peridrofenantreno. Eh, y bueno, y entonces esto lo que hace, todo aquello que tenga esa estructura va a tener acción a través de receptores nucleares. Bueno, dentro de los estrógenos, bueno, tenemos los estrógenos naturales, ¿sí? Que son el 17, que es en realidad el 17 beta estradiol. Dentro de los andrógenos tenemos, como fisiológicamente, ¿no? Naturales, la testosterona, y tenemos también otros que son, por ejemplo, entonces vamos a poner acá, andrógenos, tenemos testosterona y, por ejemplo, DHT. DHT es la dehidrotestosterona. ¿Sí? Eso es natural, es fisiológico. Y de los gestágenos tenemos la progesterona. ¿Dónde se produce cada uno de ellos? Los estrógenos se producen en los ovarios. Los andrógenos se producen, o sea, la testosterona se produce en los testículos. Y la progesterona es producida por el primero, por el cuerpo lúteo, o sea, el lugar que queda del óvulo, ¿sí? Y después también por la placenta. El punto es que todas estas hormonas sexuales, con la misma estructura, con la misma acción, también son producidas por las suprarrenales a partir del colesterol. Bien, entonces yo puedo tener estas sustancias naturales y además lo que ha hecho la investigación farmacéutica y la industria farmacéutica es elaborar fármacos que representen o repitan lo que hacen estas hormonas en caso de que haya un déficit, por ejemplo, así como hacemos con la T3, ¿no es cierto?, la T4, bueno, o sea que existen fisiológicamente, pero también se dan como medicación. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, de los derivados de estrógenos? Tenemos los moduladores de receptores estrogénicos. ¿Por qué se llaman así este grupo de fármacos? Estos serían todos fármacos, estos son fármacos todos sintéticos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos eh, moduladores de los receptores estrogénicos, es un grupo de los sintéticos. Y después tenemos otro grupo que se llaman inhibidores de la aromatasa, que está el letrozol y el anastrozol. En los moduladores selectivos de receptores estrogénicos tenemos eh, el clomifeno, vamos a ver para acá, clomifeno, el raloxifeno y el tamoxifeno. El tamoxifeno a más de uno le resultará familiar. En principio hablamos que el tamoxifeno es para el cáncer de mama estrógeno dependiente. Entonces, el Raloxi es para la osteoporosis, para proteger el hueso. Y el clomifeno es para los casos de infertilidad. Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta, porque a estos tres fármacos, incluso hay más, pero estos son por lo menos los que vamos a ver, se los llama moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, porque justamente son selectivos. ¿Y por qué moduladores? Porque según el sitio donde estén, tienen una actividad con respecto a los receptores y otra actividad en otro sitio. Por ejemplo, el tamoxi es antagonista en mama. ¿Antagonista qué? Antagonista estrogénico.
en mama, ¿sí? En cambio, en el endometrio, por eso el tamoxi se usa para el cáncer de mama, estrógeno dependiente. Si no fuera estrógeno dependiente, no se usa tamoxifeno, y eso se logra por medio de el control, digamos, la histopatología, ¿no? La biopsia. El, el punto es que, por ejemplo, el tamoxi a nivel eh, endometrial, lo que produce no es un antagonismo, sino un agonismo. Entonces, el tamoxi es agonista, lo voy a poner en mayúscula para que se vea distinto, agonista en útero. Entonces, eso es lo que es, disculpen que no le estoy poniendo los acentos, pero bueno. ¿Por qué es agonista? Bueno, justamente porque tiene este doble comportamiento. Por eso se dice moduladores, acá le faltaría el selectivo, pero son moduladores selectivos. Se comportan de una manera o de otra de acuerdo al tejido. Y entonces ahí es donde justifica, por ejemplo, que el tamoxi a nivel, no sé si alguno lo vio porque está en farmacia y lo ve por los pacientes, si tuvieron algún familiar que lo tuvo que usar, alguna mujer que lo tuvo que usar, eh, entonces van a ver que continuamente cuando le dan el tamoxi no solo controlan las mamas, sino que también controlan el endometrio. Y entonces el endometrio, por eso le hacen los controles para ver si no prolifera el endometrio. Y esa es una característica que tiene el tamoxifeno, que puede hacer proliferar el endometrio, pero no necesariamente es maligno, ¿sí? Todo puede ser, pero en muchos casos, la mayoría de los casos, ese desarrollo del endometrio, o sea, que se engrosa el endometrio, que puede haber algún tipo de tumor, pero no necesariamente es maligno, ¿sí? Sino es por las características, porque en el endometrio se comporta como agonista estrogénico, y el estrógeno lo que hace es, digamos, justamente, valga la redundancia, estrogenizar el endometrio y que se engrose. Por ejemplo, no, no sé, justamente no. El tema, la endometriosis es una proliferación del endometrio, pero tiene un tema que es fuera es una proliferación dentro del útero y fuera del útero. Entonces, se usa el danazol, ahora lo vamos a ver, o se hacen cirugías, ¿sí? Pero no es porque si no estarías estimulando, justamente se da un en realidad el danazol es un antiestrogénico androgénico, un antiandrogénico y antiestrogénico también. Pero, porque, a ver si me entiendo, el tamoxi es antagonista en mama, pero en endometrio es agonista, quiere decir que prolifera el tejido endometrial, y en la endometriosis hay proliferación, entonces vos no le podés dar algo que aumente todavía más la proliferación, le tenés que dar algo que justamente contrarreste esa proliferación. ¿Está? Claro, exacto, sería un antagonista, pero ¿dónde? En endometrio. ¿Está? Bien, porque esto es lo que tienen es esa característica que es comportarse de una manera en un tejido y en otro. Entonces, por ejemplo, el raloxifeno, es agonista en hueso. Raloxi es agonista en hueso. ¿Eso qué significa? Que justamente se usa para la osteoporosis el raloxi. ¿Por qué? Porque justamente el raloxifeno lo que tiene es que se usa justamente para la osteoporosis, porque lo que va a los estrógenos, perdón,
Los estrógenos protegen el hueso, o sea, evitan la resorción, la degradación del hueso. Entonces, si ustedes se fijan, tiene que ser agonista. Por eso las mujeres, digamos, las mujeres menopáusicas, ¿qué les pasa? Les disminuyen los estrógenos. Al disminuir los estrógenos, ¿qué aparece? Osteoporosis. ¿Está? Entonces, lo que le dan es un agonista estrogénico, pero solo en hueso, para que no tampoco no estimular, por ejemplo, no tiene efecto en mama. Porque si yo le doy un agonista estrogénico y la mujer tiene antecedentes de cáncer de mama, estrógeno dependiente, le va a estimular el tumor. Por eso no se dan más estrógenos en forma sistémica. ¿Está? Estrógenos etinilestradiol en las mujeres menopáusicas. Bueno, dentro de los estrógenos también tenemos los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa, que son el letrozol y el anastrozol, son fármacos que lo que hacen es inhibir la enzima aromatasa, que la aromatasa lo que hace es transformar la testosterona, la transforma en estradiol. El estradiol es eh, el estrógeno natural. Eso es lo que hace la aromatasa. Vamos a poner acá. Perdón, se me corre, pero esto no sé si se puede correr. Bueno, entonces, a ver si lo podemos correr un poquito. Sí, ahí está. Entonces, la testosterona es transformada por la aromatasa en estradiol. Y ustedes me dirán, bueno, esto se usan los hombres entonces, ¿cómo es? Bueno, todos los hombres tienen también estradiol porque también tienen aromatasa, pero además el estradiol también es producido en las suprarrenales, ¿sí? O sea que nosotros, las mujeres, también tenemos testosterona porque es producida en las suprarrenales. ¿Está? O sea que los hombres tienen estradiol, solo que en menor proporción, y las mujeres tenemos testosterona, solo que en menor proporción. ¿Qué pasa con los inhibidores de la aromatasa? Bueno, el tema es que como la testosterona que podemos tener, sea de origen, digamos, suprarrenal o testosterona, digamos, de origen gonadal, se puede transformar en estradiol por la acción, como vengo diciendo y repitiendo, pero si se le va fijando, la aromatasa. Entonces, si yo inhibo a la aromatasa, o sea, si yo la inhibo a la aromatasa, ¿qué pasa? Baja la concentración de estradiol. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, eso me sirve también para cánceres de mama estrógenos dependientes, donde el tamoxi no llegó a hacer el efecto necesario de inhibir el crecimiento de estas células tumorales. Entonces, lo que tengo que hacer es evitar todo tipo de contacto con estradiol, evitar que no circule ni la más mínima molécula de estradiol. Entonces, tengo que cerrar todas las vías. Y una de las vías que queda es esta, es la de la aromatasa. Entonces, inhibiendo a eh, los fármacos que, digamos, usando, perdón, fármacos que inhiben a la aromatasa, disminuye la cantidad de estradiol y entonces hay menos posibilidad de estimulación del, digamos, del tumor. Y en estos inhibidores de la aromatasa tengo, vamos a anotar, inhibidores tenemos el letrozol y anastrozol. Bueno, esto estamos viendo en general, ¿sí?
O sea que esta parte corresponde acá, ¿no? Corresponde acá. Bueno, después del grupo de los andrógenos ya dijimos que tenemos a la testosterona. También hay otros andrógenos que son la dehidroepiandrosterona, la dehidrotestosterona, que es un metabolito de la testosterona. Y el tema es que a veces, cuando hay demasiados, a veces es necesario dar andrógenos, o sea, dar testosterona. ¿Por qué? Porque a veces hay disminución de la testosterona, por ejemplo, en los hombres. Eh, por afecciones genéticas, en fin. Y otras veces es necesario dar antiandrogénicos. ¿Antiandrogénicos por qué? Porque los antiandrogénicos, digamos, en caso de tumores, por ejemplo, eh, que tengan relación, así como está el de mama dependiente de estrógenos, también puede haber, por ejemplo, prostático dependiente de testosterona. Entonces se dan antiandrogénicos, como por ejemplo la ciproterona. Después hay otros fármacos que, digamos, la ciproterona en realidad tiene una característica, que es lo que acá empieza a marear todo, que es que son, eh, eh, digamos, estructuralmente es sintético, pero es un progestágeno, o sea, es un derivado de la progesterona, pero también tiene acción antiandrogénica, ¿sí? Y también hay fármacos que, eh, digamos, sin unirse a los receptores, tienen acción antiandrogénica, o sea que tienen un efecto antiandrogénico, pero no son antagonistas de receptores. Por ejemplo, el finasteride. Vimos acá. El finasteride es un inhibidor de la 5-alfa reductasa. La 5-alfa reductasa es la enzima que transforma la testosterona en, ¿en qué? En dehidrotestosterona, ¿sí? Entonces, la dehidrotestosterona tiene más actividad aún que la testosterona en sí. Y ahí ustedes me dicen, pero el finasteride se usa para la hiperplasia prostática y para la caída del pelo, ¿no es cierto? Según la dosis. Bueno, justamente porque, digamos, lo que estoy tratando de hacer es que no actúe, no se genere la dihidrotestosterona que tiene más actividad a nivel prostático y a nivel del folículo piloso, porque el exceso de dehidrotestosterona es lo que genera la miniaturización del folículo piloso y por eso se produce la caída del cabello y la alopecia que se llama alopecia androgénica. Después completamos un poquito más este tema. Y después los gestágenos tenemos la progesterona natural, que es producida por el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, que es cuando sale del folículo, sale el óvulo por la LH, entonces queda un resto ahí en el folículo. Y eso constituye el cuerpo lúteo, porque fue formado por la LH, y, y bueno, va generando progesterona, o llamado también el cuerpo amarillo, ¿no es cierto? Va generando progesterona. ¿Hasta cuándo genera progesterona? Hasta que, si se produjo la fecundación, haya, digamos, ya se empieza a producir la placenta. Entonces la placenta hace el reemplazo y empieza a producir la progesterona. Bueno, es bien sabido que los anticonceptivos, que no lo mencioné con los estrógenos, la mayoría está formado por un derivado estrogénico que es el etinilestradiol,
perdón, no sé, acá. Etinilestradiol es un éster, es un éster de estrógenos sintético y es lo que compone los anticonceptivos. La mayoría de los anticonceptivos, por no decir casi todos, eh, tienen etinilestradiol. ¿Qué pasa? ¿Qué relación tiene con los gestágenos todo esto que les estoy diciendo? Bueno, que los anticonceptivos tienen progestágenos o gestágenos, es lo mismo decir gestágenos que progestágenos, que son derivados de progesterona, que son sintéticos y lo que hacen es inhibir a la LH. Entonces, en los ACO, o sea, los anticonceptivos orales, en los anticonceptivos orales, la composición en general es etinilestradiol, que lo que va a hacer es inhibe la folículo estimulante, la FSH, ¿sí? Y, eh, y los gestágenos inhiben la LH. Esto lo tienen que saber sí o sí, ¿sí? Porque es cómo funcionan los anticonceptivos, ¿sí? Bueno, después vamos a ver que dentro de los anticonceptivos orales, estos gestágenos sintéticos se clasifican en tres grupos, pero hay, digamos, el levonorgestrel, que es el más común, después está el gestodeno, el norgestrel, la drospirenona, bueno, y lo que vamos a ver que si bien tienen estructura gestágena, vamos a ver que algunos son eh, también antiandrogénicos, como es la ciproterona. La ciproterona está formando parte, o estaba, no sé si todavía sigue estando, de un producto que se llama Diane, que es anticonceptivo y que tiene etinilestradiol eh, y ciproterona, obviamente en bajas dosis. Y eso era para los casos de virilización femenina, o sea, cuando empieza a aparecer, por ejemplo, acné, vello, entonces eso frenaba porque tiene dentro, es gestágeno, pero tiene un efecto antiandrogénico. Y lo mismo pasa con la drospirenona, que es más moderna, digamos, la drospirenona es gestágeno, pero con acción además antiandrogénica. ¿Esto por qué? Porque muchas mujeres al tomar anticonceptivos se encontraron con que empezaron a tener acné, con que empezaron a tener vello en el rostro, en partes del cuerpo que habitualmente no tenían, o si tenían un poco se les desarrolló muchísimo más vello. Entonces todo eso hizo que la industria desarrolle estos fármacos distintos. Bueno, y después tenemos antagonistas de la progesterona, que es la mifepristona, pero que se usa como abortivo, porque en realidad la progesterona lo que hace es fijar, porque hace proliferar el endometrio y eh, fija más el embrión, digamos, llegado el caso de que así se haya fecundado. Y entonces los antagonistas, o sea, la mifepristona, lo que hace es justamente antagonizar la progesterona, con lo cual el endometrio no, digamos, no prolifera y no se puede anidar el, eh, el embrión. Bueno, vamos a seguir. Acá tenemos dentro de... Estoy resfriada.
Ayer lo que hizo calor un poco. Bueno, ahí tenemos que las hormonas sexuales son los estrógenos, los gestágenos y los andrógenos. Esta es mi letra. Yo tenía hecho todo con mi letra y después lo fuimos pasando, pero bueno, los PowerPoint, si no, eran muy largos, entonces tuvimos que achicar. Bueno, eh, son necesarias estas hormonas, como dice acá, para la concepción, para la maduración del embrión y también para las características primarias y secundarias en la pubertad. Por eso es necesario también tener andrógenos, por ejemplo, porque hay casos de muchachitos que por alteraciones genéticas no tienen, digamos, desarrollos sexuales, por ejemplo, no tienen, eh, o no empieza, la voz no se les hace más grave, no tienen barba, no empiezan a tener el vello, la distribución del vello masculino. Entonces, bueno, se le puede administrar cuando se demuestra que, que hay una alteración orgánica, ¿sí? Después están los fisicoculturistas que, por ejemplo, usan testosterona porque es anabólica, ayuda a, digamos, a formar más músculo, pero también produce cierto edema en la musculatura. Entonces es necesario siempre igual hacer ejercicio, porque si no, después se deja de tomar la testosterona y se vuelven más flácidos, digamos, los músculos. Bueno, entonces, ¿cuándo le damos andrógenos, gestágenos? Cuando es para el tratamiento restitutivo. Restitutivo es cuando no hay, ¿no? Por ejemplo, una mujer que tiene deficiencia de estrógenos, que me olvidé de comentarles el clomifeno, pero está más adelante, después se los explico. Y en el tema de, por ejemplo, de los fines anticonceptivos, necesitamos de los estrógenos y de los gestágenos, o solo de los gestágenos, ¿sí? Los gestágenos, ¿qué hacen? Inhiben la LH. Al inhibir la LH no hay ovulación, ¿sí? Porque recuerden que la LH lo que hace es una curva que si yo grafico concentración de hormona, o sea, concentración de LH en función del tiempo, bueno, disculpen, es más derechita, pero la recuerdan seguro. Y esto es el día 14, ¿sí? O sea, en medio del ciclo. Esto es por acción de la LH. Es bien derecha, ¿eh? Lo que pasa que escribir con el mouse a veces vamos a ponerlo bien porque si no, vamos a borrar acá, queda mal. Parece, vamos a hacerla. La curva del LH es así. Y esto es, digamos, para marcar el día 14, ¿sí? Ahora sí. Ahora lo que salió feo es el nombre, LH. ¿Está? Entonces, por eso se dice fines anticonceptivos. Si yo, este, con los gestágenos inhibo la LH, no se produce la ovulación, no va a haber concepción. Después también se usaron durante mucho tiempo para los síntomas menopáusicos. ¿Por qué? Porque en la menopausia hay una disminución de los estrógenos. Pero lo que pasa es que se vio que, por ejemplo, lo que se daba eran estrógenos. Yo lo recuerdo, yo estaba trabajando en farmacia, atendía el mostrador y demás, y recuerdo cómo se vendían derivados estrogénicos para los tratamientos de menopausia, para evitar los calores, los que se dice también bochornos, porque estás roja, va. Y el tema es que empezaron a ver que si bien está bien, te evitaba determinadas situaciones, te podía generar otras peores, como el cáncer de mama. Entonces, solo se usa en casos estrictamente necesarios los estrógenos. Y después, por ejemplo, puede haber cremas, óvulos con estrógenos para colocar, por ejemplo, para la sequedad vaginal
o, o dar algún otro tipo de derivado si hubiera alguna alteración en el estado general, ¿no? Y bueno, y después también como antagonistas en las terapias cancerosas. En las terapias cancerosas lo que se usan son antagonistas, por ejemplo, el tamoxifeno en el cáncer de mama, la, la ciproterona, ay, perdón, la ciproterona como antagonista, digamos, tiene un efecto antiandrogénico. Bueno, gracias. Todos estos, tanto los progesteronas, la progesterona, en fin, se sintetizan a partir del colesterol. Por eso, digamos, se sintetizan a nivel ovárico, a nivel testicular y a nivel suprarrenal a partir del colesterol. Lo que hacen toda una serie de reacciones químicas y después, por ejemplo, ven que ahí les dice una serie de pasos que incluyen acortamiento de la cadena lateral del hidrocarburo, la hidroxilación del núcleo esteroideo y la aromatización, que es la última parte en la síntesis del estrógeno, ¿sí? Cuando se está sintetizando el estrógeno, la aromatización, ¿se acuerdan que es cuando de, del anillo, de lo que sería el primer anillo, ¿sí? Se aromatiza, entonces le ponemos el circulito, porque los dobles enlaces giran. Esto sería la aromatización. Después sigue la estructura, ¿no? Bueno, me parece que me equivoqué acá porque sigue, no es acá, sino acá arriba, ¿no? No me acuerdo bien ahora. Bueno, acá está, sí, estaba bien. Bueno, ven acá, esto lo que tenemos es cómo se va haciendo la síntesis. A partir del colesterol, yo tengo, ven que dice, se forma intracelularmente a partir del acetato, no importa. El punto es que el colesterol se transforma en pregnenolona y la pregnenolona tiene dos vías, o sea, se transforma en 17-hidroxipregnenolona o en progesterona. Entonces, si ustedes ven esto es, ven acá está la estructura del 17 beta estradiol, el ciclopentano, peridrofenantreno, pentano. Bueno, entonces, fíjense acá. Acá hay dos fases, o sea, una fase folicular, la de la izquierda, y lútea, la de la derecha. ¿Por qué? Porque esto en el ciclo femenino, ¿no? En el ciclo femenino tenemos una parte que es la estimulación folicular por la FSH y en otra la estimulación lútea. Entonces, fíjense cómo, acá les menciono una serie de enzimas que no importan, pero estas enzimas pueden afectarse genéticamente y entonces ahí es donde viene, por ejemplo, que se obtengan más testosterona no sé, que progesterona o que cortisol, porque esto también tiene que ver con la síntesis del cortisol. Entonces, fíjense, de la 17 alfa, sí, 17 alfa hidroxipregnenolona, yo puedo obtener androstenodiona y androstenodiol, ¿sí? El alcohol y la acetona. Y estos, a su vez, me pueden generar testosterona, que, por ejemplo, por la 5-alfa reductasa va a pasar a dehidrotestosterona, que ya lo hablamos, y esta testosterona por aromatización va a pasar al 17-beta estradiol, que es el endógeno. ¿Está? Que es el estradiol endógeno. Bueno, entonces, fíjense qué pasa en la síntesis de estrógenos en cada órgano. En el ovario tenemos la fase folicular, la fase lútea, lo que ya más o menos vimos. En el testículo se aromatizan muy pequeñas
cantidades de testosterona, queda como testosterona. Lo que pasa que, bueno, un poquito hay, ¿sí? Ven que dice se obtienen pequeñas cantidades de estrógenos. En la placenta la síntesis de estrógenos es abundante a partir de la deshidroisandrosterona que se forma en la corteza suprarrenal del feto. Y eso también tiene que ver a veces con, también, bueno, se pueden generar ciertas enfermedades, en fin, pero bueno, sigamos porque si no va a ser muy largo. Bueno, acá tenemos que el estradiol es el estrógeno endógeno, ¿sí? Y es secretado sobre todo por los ovarios en las mujeres premenopáusicas, o sea, antes de entrar a la menopausia. Y la estrona y el estriol son metabolitos del estradiol. La estrona está después de la menopausia y el estriol se presenta más que nada durante el embarazo. Bueno, y los estrógenos sintéticos ya lo habíamos mencionado, el etinilestradiol. Acá lo que tienen que saber sí o sí es del etinilestradiol, porque eso es fármaco, digamos, y lo que tiene de característica que al agregarle ese etinil en la estructura, pasa menos por el metabolismo de primer paso, ¿sí? Que normalmente ocurriría si fuera el estradiol solo. Entonces, por eso se puede dar por vía oral, porque si no se degradaría y no duraría nada. ¿Está? Eso fue un gran descubrimiento, digamos, en su momento, por el año... fueron creados, creo que allá por 1955, más o menos, los anticonceptivos. Que fue toda una revolución mundial en el sentido de que la mujer podía controlar digamos, digamos el hecho de tener hijos o no. Bueno, o qué cantidad, ¿no? Bueno, y acá tenemos todas las curvas que corresponden a las distintas hormonas. ¿Ven? Vamos a ver, por ejemplo, la FSH va progresando, pero más o menos se va manteniendo. El tema es, el estradiol tiene un piquito eh, antes de la ovulación y después también está un poquito más elevado que el resto de los días. Acá el ciclo lo hacen con el cero eh, con el cero en el día, digamos, de la ovulación. Esta ven es la LH. Acá está la LH, ¿sí? El pico, es lo que yo le puse 14, porque eso depende de, digamos, de cada bibliografía. Fíjense el estradiol y fíjense la progesterona, cómo aumenta, cuándo aumenta, justamente después que se produjo la ovulación, porque es producida por el cuerpo lúteo. La progesterona, fíjense que hace esta curva que aumenta, o sea que la progesterona y la LH son fáciles, ¿sí? O sea, yo tengo que tener en cuenta esto para la progesterona, bueno, y acá la LH. Y después el estradiol va a tener como una mezclita de las dos. O sea, va a ser un piquito, pero antes no coincide justo con el día 14 o el día 0, si lo tomo como la ovulación, este piquito, y después está un poquito más elevado que el resto de la etapa, digamos, preovulación, ¿sí? Y después acá lo que le pone es el tema de la temperatura basal. ¿Por qué? Porque cuando no existían los anticonceptivos y no existían ni los test de ovulación, ni los test de embarazo, ni nada, se utilizaba la temperatura basal como para saber si la mujer estaba en condiciones de, digamos, de quedar embarazada, o sea, como un método anticonceptivo,
y obviamente tenía que abstenerse de tener relaciones sexuales. Pero es lo que pasa, la temperatura sube 0,5 más o menos, o sea, se tenía que tomar todo el tiempo la temperatura, todos los días a la noche, supongamos la temperatura, y el día que aumentaba 0,5, ese día era, o los días que aumentaba 0,5 grados, lo ven acá, se ve de 36,5 a 37, ¿ven? Entonces eran los días que podía quedar embarazada y lo usaban para quedar embarazada, eh, para intensificar, digamos, el coito y si no, justamente abstenerse. Esa era la diferencia en las viejas épocas. Bueno, seguimos. Acá ven cómo tienen toda la síntesis a partir del colesterol, eso después lo miran, no les voy a pedir esto, pero es para que ustedes sepan cómo se pueden producir alteraciones en estas cadenas de síntesis. Y entonces ahí, a ver, un predominio, por ejemplo, mayor de testosterona en algunas mujeres, entonces se produce lo que se dice la virilización de la mujer, que es cuando aparece vello, pero también, ojo, eso no hay que confundirlo, porque a veces hay etnias que tienen más vello y no significa que tengan ninguna alteración genética. Por ejemplo, eh, bueno, depende, ¿no? Depende del origen. Hay mujeres que no tienen un vello. Sí, también amenorrea puede pasar, también la presencia de acné, pero ojo, porque una mujer tenga acné no significa que tenga un trastorno gonadal. Generalmente se detecta después de los veintitantos años las alteraciones, ¿no? Y como todas las cosas en salud, lo que siempre hay que recordar es que hay magnitudes. ¿Mm? Podés tener cualquier patología compleja, pero todo depende en qué grado esté el daño o la enfermedad, ¿sí? Puede ser más grave, menos grave, más benigna, ¿eh? Entonces eso es para tener en cuenta. Pero lo importante siempre, frente a una duda, hay que tratarse de lo que sea. Bueno, entonces vamos a ver específicamente los estrógenos, que algo ya estuvimos viendo. Tienen estructura esteroidea, la que vimos dibujada, ¿no es cierto? La hormona natural es el 17 beta estradiol, los metabolitos la estrona y el estriol. Bueno, ahí les habla de otros esteroides naturales como la orina del caballo, de la yegua, la equilina, de ahí se sacaba en algún momento. Hoy ya, digamos, más vale los sacan. En realidad lo que sacan de la orina de las mujeres menopáuseas es derivados de FSH. Después lo vamos a ver. Bueno, después tenemos todo digamos, en forma de ésteres, por ejemplo, valerato, eh, este, otras, bueno, el etinilestradiol famoso, ¿no es cierto?, que es el más usado, ¿m? Que es para qué, para poder darlo oralmente y que no se degrade. Eh, y bueno, tiene 17 carbonos, perdón, disculpen, en el carbono 17 está el grupo etilo, y después hay otros dos que son el mestranol y el quinestrol, que no sé qué movimiento pueden tener, pero digamos tienen mayor potencia. En una época se usaba mucho. Eh, bueno, ¿qué más? Bueno, están los parches, los parches que, por ejemplo, liberan lentamente, están los parches anticonceptivos que celebra, creo, que tiene el etinilestradiol y derivado de progesterona.
Mira, no tengo muchas referencias. Lo que pasa es que lo importante también es ahí calcular de acuerdo al volumen de distribución de la paciente. Porque lo que sí había leído es que, o sea, los estrógenos y los progestágenos son muy liposolubles. Y solo por parche pueden pasar sustancias muy liposolubles. Entonces, efectivos van a ser porque van a absorberse. El tema es que depende, por ejemplo, si es un, creo que yo lo leí en un prospecto, porque cuando salió empecé a buscar el prospecto para saber y lo que decía, lo que recuerdo, era que las personas, con las mujeres que tenían sobrepeso, claro, como tienen un volumen mayor de distribución, tendrían que usar 2 parches en lugar de uno. Por eso, viste, hay que dejárselo a mano de... y los niveles van a ser lo mismo. Lo que pasa que el tema es que te olvidás, porque eso queda pegado. Y lo que está, digamos, eso lo tiene que manejar el ginecólogo, la ginecóloga, porque si no, el tema es ese, cómo regulás, eso no lo sé, cómo se regula, digamos, capaz que está, yo ahora no me acuerdo porque lo leí hace bastante tiempo, hace mucho tiempo, pero que capaz que está en el prospecto. La macana que como no se pueden abrir más los envases para ver, hay que buscar los prospectos en internet. Eh, pero bueno, eh, la idea es que sí, que tiene lógica que sirvan, porque ya te digo, los el etinil-estradiol y los derivados de progesterona son muy liposolubles, ¿no? Y todo lo que viene en parche es muy liposoluble, si no, no pasa a través de la piel, no hay caso. Entonces, digamos, eh, tendría que ser efectivo. La ventaja es que al ser el parche se olvida la paciente de tomar, ¿no es cierto? Y no recibe dosis más grandes como pasa por ahí con un inyectable. Eh, y la otra son los insert, eh, sí, son como unos insertos que tienen la hormona y la van liberando lentamente. Mira, menos efectos secundarios, no, porque digamos la cantidad de droga que recibe es la misma. Lo que sería que se tiene que olvidar, se olvida, no tiene que tomar. Viste que el problema de todos los que han tomado pastillas anticonceptivas o toman es no olvidarse. Entonces, el tema es que con el parche te podés bañar, te podés meter en la pileta, todo, y no se sale. Entonces, la cantidad es lo mismo porque tiene que ser esa cantidad para poder inhibir el eje, porque lo que estás haciendo con los anticonceptivos es inhibir al FSH y al LH. Entonces ahí estás inhibiendo el eje, digamos, hipotálamo hipofisario y que para que no se produzca la ovulación. El punto es que a medida que fueron pasando los años, si uno se fija, yo tenía, pero lo puse, la verdad que lo puse en el altillo de mi casa. Tenía un libro que era re viejo, un Vademecum que ponele que era del año 78, una cosa así, o sea que tiene 40 años, 50, qué sé yo, de qué año era, que era de mi papá. Y entonces, y lo guardé arriba porque ya no tenía más lugar acá abajo con los libros. Bueno, la cuestión es que las dosis que tenían eran muchos mayores en esas épocas, o más, ponele que tenía 60 años el Vademecum, mi edad. Entonces, eran las dosis que tenían, eran mucho más altas. Eh, eh, Así que después a medida que fueron avanzando, fueron viendo que reduciendo las dosis igual producían la inhibición, pero obviamente iban a tener menos efectos secundarios.
Y bueno, y lo que están haciendo es, los que no tienen estrógeno son solo con progesterona porque también inhiben la LH. Lo que pasa que esos pueden, a veces no son en algunas mujeres, porque después les voy a, posiblemente la semana que viene, vamos a explicar algunos mecanismos más. Y el tema es que producen spotting que es el sangrado. Los de progestágeno solo producen como un sangrado intermedio. Entonces, claro, es también molesto, ¿no? Pero los insert, los que son son unos, bueno, no me sale ahora la palabra, perdón. Son como unos especie de implante, es que un implante subcutáneo se pone, ¿sí? Entonces esto lo que va haciendo es liberando la hormona lentamente, se pone en el brazo del lado de adentro, entonces ni se ve. ¿Sí? Esos también van liberando lentamente y duran no sé cuántos años, si eran 2, eso búsquenlo, que es interesante, pero eso, bueno, se pone, lo pone el médico especialista, nosotros, o sea, en una farmacia no lo podés poner. Bueno, y el DIU se coloca dentro del útero. Entonces lo que hace, el Mirena tiene levonorgestrel, la verdad que no me acuerdo, ¿vos te acordás? Tiene solo levonorgestrel, me parece. ¿Puede ser? A ver. Sí. Bueno, entonces vos tenés el útero. Para que vos tenés el útero. Ahora, vamos a borrar. Acá no tengo mucho lugar. El tema es así. El, el útero tiene esta forma. Así, así, acá viene la vagina. Acá es el cuello del útero y acá está todo deformado, pero acá están las trompas, ¿sí? Entonces lo que hacen, acá está la pared. Y acá lo que hacen es meter el DIU, que tiene esta forma el DIU. Tiene esta formita. Entonces, el DIU hay algunos que ahora ya sí tienen progestágeno, otros tienen, o sea, el levonorgestrel, otros tienen cobre también. Entonces lo que hacen, ya por tener, es como un cuerpo extraño. Entonces, al tener un cuerpo extraño, producen un proceso como inflamatorio en la pared del útero. Y el levonorgestrel, y con la dosis que tiene, es un gestágeno. Entonces uno pensaría, si fuera fisiológica la dosis, sí, favorece la anidación, pero acá no, porque primero que tenés este cuerpo extraño que va liberando levonorgestrel. El levonorgestrel lo que hace, con la dosis que está, que es superior a lo fisiológico, obviamente, pero igual es bajo, pero es superior a lo fisiológico, lo que hace es generar mayor cantidad de moco del cuello uterino y entonces hace también como una especie de oclusión, porque eso también lo hacen el levonorgestrel o cualquier gestágeno en los anticonceptivos. Entonces se evita un poco la entrada. Y si entrara el espermatozoide y se hiciera la ovulación, no va a dejar que se implante. Eso es los DIU. El, los DIU hay que hacer el control, hay que ver, porque a veces digamos, o se rompen o se encarnan, digamos, se meten dentro del tejido, por eso siempre hay que hacer los controles que correspondan, no hay que olvidarse, eso es importante. Después hay otros que tienen, que les decía que hay otros que tienen cobre, que también producen un efecto, digamos, inflamatorio y
Sí, sí, son menos las posibilidades, digamos, pero hay que controlar igual. O sea, son posibilidades, ¿no? Es como todo, si, bueno, si no querés tomar nada, bueno, cuídate con los métodos, o sea, con los preservativos, porque bueno, el otro tema está también en la falta de información a veces que hay, no en ustedes porque están en el área de salud, pero mucha gente que claro, dice, no, yo tomo pastillas anticonceptivas y piensan que por eso no se van a contagiar enfermedades de transmisión sexual. Entonces ahí es donde es que hay que tener en cuenta, tener en cuenta eso, ¿no? De el tema lo más importante es la información. Y la farmacia tiene que ser un centro de información, de armar folletitos, aunque sea hecho con la fotocopiadora, este, de informar, eso es muy importante. Bueno, seguimos. La del día después es dentro de las 72 horas. La anticonceptiva, la inyectable, la que dura, este, ¿cómo se llamaba? Eh, Meségina, sí, sí, Meségina. Meségina, creo que era, la verdad que ahora hace tiempo que no estoy en farmacia, em, el primer día de la menstruación y te alcanza para todo el mes. Claro, sí, esa es lo que pasa que unisex también, unisex, pero ¿qué tiene? Ah, Unimex, yo entendí. Yo digo, ¿qué inventaron? Ah, perdón, no lo leí, estoy muy congestionada. Perdón, perdón. Sí, no leí la M, no vi, perdón, ¿eh? No, claro, una vez por mes, sí, sí. Siempre la misma fecha, tal cual, sí. Eh, pero, bueno, ahí lo que tiene es que es a ver si encuentro la composición. Cuando estaba en farmacia, este, no, eso seguro que están en experimentación, pero todavía no pudieron. No pudieron encontrar. Eso sí, sí, está hace años están buscando para experimentar, pero no, todavía no encontraron. No, estaba mirando, cuando estaba en farmacia, la meségina corría como loco, porque claro, también, porque el tema es evitar los olvidos, ¿sí? Pero ya no me acordaba más, como hace mucho que no estoy en un mostrador de farmacia, me voy olvidando. Ah, gracias por la información, chicos. Uno, miren, aprende de, de los pacientes, se aprende. O sea, yo aprendo de ustedes. Este, de cualquiera se puede aprender, hasta mira, Sábato decía que él aprendía de, que él vivía en un barrio sencillo, o sea, y aprendía de los mismos vecinos, ¿no? Que por ahí no tenían ninguna instrucción, ¿sí? Pero igual se puede aprender. Sábado físico era físico. Sí, era físico y bueno, y se dedicó a la filosofía y a ver, vamos a desasnarnos. Sábato, creo que Ernesto Sábato era ensayista, escritor, físico era, sí, físico. Esas mentes especiales que pueden abarcar un montón de cosas. Bueno, sigamos.
Después hay otros fármacos que no tienen estructura. Sí, me acordé de repente ahora porque esto, ayer estaban dando una capacitación y hablábamos de eso, ¿no? Que para farmacéuticos y yo les decía que uno puede aprender de cualquier persona puede aprender, lo que hay que estar es dispuesto a aprender y a escuchar. Y entonces, hasta de la que uno puede pensar que es la más ignorante, eh, mira, bueno, yo por ejemplo sé los nombres, Mario Bunge, José Ingeniero, pero no tengo idea de las trayectorias, después lo voy a buscar. Pero uno puede aprender de cualquier persona, entonces siempre hay que escuchar, porque se puede aprender desde lo técnico hasta digamos, en lo humano, ¿no? Y de los pacientes en la farmacia, en el hospital, uno aprende, va escuchando y va aprendiendo. Eh, lo voy a mirar después lo voy a mirar. ¿Ves? Por ejemplo, yo sé que sí, porque hay calles que se llaman José Ingeniero, o sea, Buje, qué sé yo, ubico el nombre, pero por ejemplo no le dediqué, digamos, nunca a mirar y a leer, ¿no? De qué quisieron. Pero bueno, volviendo a lo que es la farmacia, uno siempre puede aprender algo de todo el mundo. Y ayer justamente hablábamos que también se aprendía, eh, que los profesores aprendemos de los alumnos, porque cada uno tiene su experiencia de vida, experiencia de trabajo. Entonces, cada uno puede aportar siempre algo, eh, porque hay tanta información que la verdad que es imposible a veces retener todo, y más en la medida que uno se va poniendo más grande, ¿viste? Yo por lo menos me estoy olvidando terriblemente de todo, pero bueno, debe ser es lo que me dicen mis médicos, la pandemia y el encierro. Igual algo estoy saliendo un poquito ahora que estoy vacunada, pero no así a reuniones multitudinarias, ni con gente, ni nada. Bueno, sigamos que si no se nos pasa la hora. Bueno, con estructura no esteroidea, entonces. Hay otro, por ejemplo, el dietilestilbestrol, este parece un trabalenguas, no es muy usado hoy. Pero bueno, ahí están los antagonistas o moduladores selectivos de receptores estrogénicos que habíamos hablado antes, que entra el tamoxi, el clomifeno y el raloxifeno. Y después están venanastrozol, letrozol, esos son inhibidores de la aromatasa. Eso fíjense porque, para no confundir, están acá. Bueno, acá está. Bueno, teníamos, lo del tamoxi ya lo habíamos dicho. De inhibidor de de la aromatasa, el anastrozol también en hormonoterapia para el cáncer de mama, que eso lo dan, o el letrozol también. Si, por ejemplo, el tamoxi no fue suficiente o no responde, le pueden dar el anastrozol. Y el clomifeno, se usa como estimulante o inductor de la ovulación, que no se los había dado antes, también es un modulador estrogénico. Lo que hace es bloquear los receptores, es antagonista estrogénico, pero a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Donde dice di bloqueo señal estrogénica inhibitoria del eje, es a nivel del hipotálamo y de la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? A la hipófisis y al hipotálamo le llega nunca le llega la señal de que hay estrógenos. Entonces sigue mandando la señal, digamos, o sea, vamos a escribirlo. Acá tengo el hipotálamo, ¿no? Y acá tengo la hipófisis. Y acá tengo el ovario. Entonces una mujer, por ejemplo, que quiere estimularse la ovulación, ¿no es cierto? Para los casos, por ejemplo, de fertilización asistida y demás, bueno. Entonces, lo que hace es, ¿qué pasaba acá? ¿Se acuerdan? Acá el hipotálamo lo que mandaba era la hormona liberadora de gonadotrofinas, hormona liberadora de gonadotrofinas. Y entonces en la hipófisis, ¿qué generaba? La FSH
Esto es lo que pasa fisiológicamente. FSH y LH. Bueno, y entonces en el ovario después se producían los estrógenos y toda la cadena. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ponerle acá abajo estrógenos. Estrógenos, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Si acá en la hipófisis, vamos a poner en la hipófisis y en el hipotálamo, hay receptores estrogénicos. Receptores estrogénicos, receptores estrogénicos. Entonces, muy posiblemente esta persona necesita más estrógenos para poder ir, eh, digamos, facilitando, pero si se lo dan directamente los estrógenos, el tema es que se va a inhibir la LH y la FSH y no va a haber más ovulación. Entonces, lo que descubrieron es que si inhiben estos receptores estrogénicos para la hipófisis y para el hipotálamo, no se están produciendo estrógenos. Entonces, ¿qué siguen haciendo? Dale, estimulate, ovario, dale, estimulate, y siguen mandando, ¿qué cosa? Más FSH y más LH. Le mandan más, estas aumentan. La flechita esta, vamos a sacar la otra porque da confusión. Lo que quería poner acá es que baja, le manda la señal. Pero lo que hace es aumentar la LH y la FSH y entonces ovula más. ¿Se explica esto? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, genial. Porque eso, lo que se tienen que acordar del clomifeno es eso, que es se hace para los tratamientos de fertilidad. Y entonces, estos tratamientos de fertilidad, ¿cómo actúa? Bueno, que yo les había dicho que en algunos estos moduladores tienen un comportamiento variable, o sea, en algunos tejidos son inductores, perdón, son agonistas y en otros son antagonistas. Este es antagonista, el clomien, ¿dónde? Solo en hipófisis y solo en hipotálamo. ¿Está? Entonces eso hace que no reciban la señal, porque los receptores están bloqueados, están tapados, entonces no reciben la señal de, eh, de que, bueno, para, para la hipófisis y para el hipotálamo no hay nada de estrógenos, porque no reciben la señal de la existencia, sobre todo la que no recibe es la hipófisis. Entonces, ¿qué pasa? Al estar tapado, la hipófisis manda la hormona liberadora de gonadotrofina, la hipófisis recibe y libera FSH y LH. Bárbaro, eso genera más estimulación del ovario, más ovulación. Y así para que tengan más óvulos por mes. ¿Sí? Así después les sacan los óvulos y hacen la fertilización asistida. Bueno. Acá está el anastrozol, el letrozol, que son inhibidores no esteroideos, no tienen la estructura de, que es lo que a veces uno piensa, porque si va a inhibir la enzima, a veces ocupan, ¿no es cierto?, este, los puntos de unión, digamos, con la misma estructura, pero no necesariamente tiene que tener la misma estructura. Bueno, entonces, ¿qué hace? O sea, hay bloqueo completo de estrógenos. No hay forma que la persona tenga estrógenos circulantes, ¿sí? Y bueno, y ahí está, para el cáncer de mama, estrógeno dependiente, avanzado en la menopausia, por ejemplo, se da primero o luego el tratamiento con tamoxi. La eficacia es similar, como les dice ahí, al tamoxifeno, pero hay menos riesgo de cáncer de endometrio o tromboflebitis. Y bueno, y menos riesgo de fracturas porque el tamoxi, si bien en hueso es medio, digamos, no es antagonista en hueso, pero un poquito puede tener.
Eh, bueno, los receptores estrogénicos, si se acuerdan de fármaco 1, lo que van a ver, ¿se acuerdan de receptores nucleares que habrán visto en fármaco 1? Bueno, lo que pasa es que en este caso hay receptores citoplasmáticos que reciben a, a estos estrógenos que son muy liposolubles y pasan tranquilamente por donde quieren, y después esos citoplasmáticos los llevan hasta el núcleo. Y en el núcleo, bueno, ahí hacen que se activen o se inhiban genes, ¿sí? Bueno, entonces como les dice acá, existen dos isoformas de receptores, los alfa y los beta, o los A y B, ahí es variable, ¿no? Receptores estrogénicos, en realidad es alfa y beta. Y después, dicen cromosomas diferentes y con distribución tisular, funciones probablemente diferentes. En ausencias de estrógenos, los receptores se encuentran predominantemente, pero no de forma exclusiva en el citoplasma. ¿Ven? O sea, en realidad, todos estos estrógenos, todos los receptores que tienen que ver con receptores nucleares, tienen receptores citoplasmáticos que captan a la sustancia en cuestión y la llevan hacia el núcleo. Y después en el núcleo, como son todos muy liposolubles, está todo bien, pasan tranquilamente membranas, no tienen problema. Y después en el núcleo se unen al ADN, este, eh, y bueno, y ahí inhiben o activan genes. Esos son los receptores nucleares. Bueno, acá tienen un poquito, ven que se forman, se dimerizan además, esa es otra de las características del receptor, el complejo este, receptor eh, con el esteroide activado y se interactúa con la cromatina nuclear para comenzar la síntesis de ARN específica de hormonas. Eh, bueno, es lo que decíamos, complejo esteroide receptor, interactúa con las secuencias regulatorias de ADN, asociación, el complejo hormonal receptor en asociación con las proteínas coactivadoras controla la transcripción de genes blancos. Bueno, es lo que decíamos, o sea, puede activar transcripciones y también puede inhibir, porque por ejemplo los estrógenos, vieron que dijimos que son trombogénicos. Bueno, ¿por qué? Porque estimulan la síntesis de factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Y a la vez inhiben la antitrombina, la síntesis de antitrombina. Entonces, ahí tenés, o sea, que activa algunos genes, ¿cuáles? Lo que intervienen en la síntesis de los factores de coagulación. De esos, ¿no? Porque los otros se generan por la cascada de coagulación. Y a su vez inhibe la síntesis de la antitrombina, que es lo que, digamos, actúa para contra los trombos. ¿Algo vieron ya de esto o no? Perdonen, pero me confundo con la otra comisión. ¿Vieron de anticoagulantes o todavía no? Ni se acuerdan. No. Ah, bueno. Listo. Listo, listo. Gracias, gracias. Bueno, ahí está, modifican la expresión génica, ahí están los receptores alfa y beta que les decía antes. Bueno, esto no tiene nada de distinto, seguimos. ¿Cuál es la función fisiológica? Algo ya habíamos dicho de los estrógenos, desarrollan caracteres secundarios de la mujer, o sea, por ejemplo, tiene que ver cuáles son los caracteres secundarios, el desarrollo de mamas. El desarrollo de mamas tiene que ver con los estrógenos. Después, en todo el ciclo de la mama, digamos, es de la niña a la pubertad, el estrógeno hace que se desarrollen las mamas. Después, la prolactina hace que empiece a producir leche, porque la estructura está. El tema es que se activen todas las células que tienen que producir la leche. Y después, para la eyección de la leche cuando nace el bebé, tiene que ver la succión del bebé, pero también tiene que ver la oxitocina, ¿sí? Para producir la eyección del bebé, la eyección de la leche. Bueno,
Después está el control del ciclo reproductivo, que ya lo vimos, cómo va variando en las distintas etapas el- los estrógenos, ¿no es cierto? Que hacían un piquito justo antes de la ovulación, porque acuérdense que después ya se produce la ovulación y después aumentan un poco en la fase, lo que sería la fase lútea, porque es después de la ovulación, están más altos que en la fase eh, folicular, que es cuando todavía se está estimulando el folículo. Después protege el hueso, o sea, lo que hace es intervenir en el crecimiento óseo, por ejemplo, en el cuerpo femenino, la distribución, la forma de los huesos, el cierre de las epífisis. Las epífisis son las partes extremas de los huesos, ¿sí? Y después tenemos que la presencia de estrógenos en concentración adecuada aumenta la mucosa uterina y vaginal, la secreción del cuello, del útero, ¿no? Esto hace que, por eso en la menopausia se produce como una especie de atrofia, ahí se queda vaginal, y eso genera mucha molestia en la mujer menopáusica. Entonces, por eso se utilizan los geles lubricantes, pueden darse algunos óvulos o bueno, que sirvan para lubricar. Y después también genera un aumento en la turgencia de las mamas, ¿sí? Bueno, era lo que hablábamos, cuando bajan los estrógenos se puede producir atrofia y también hasta necrosis de tejido, pero bueno, por eso es tan importante también los controles, como todo. Con respecto al sistema nervioso central, referido a lo que es lo que hablábamos, el control del eje, los receptores estrogénicos modifican la liberación de hormona liberadora de gonadotrofinas. Entonces, cuando los estrógenos son bajos, aumenta la LH, la FSH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Y cuando son altos, se inhiben, impidiendo la ovulación. Y de ahí que en realidad los anticonceptivos tienen un nivel de estrógenos mucho más alto que lo fisiológico. ¿Es bajo? Sí, es bajo. Es lo más bajo que pudieron hacer, porque si no, no se llega a inhibir el eje, ¿sí? Pero acuérdense que si bien acá dice inhiben la FSH y la LH, inhiben específicamente la FSH y la LH le inhibe la progesterona. Por eso puede haber anticonceptivos solo con levonorgestrel. ¿Está? Bueno, entonces, las acciones fisiofarmacológicas, ahí tenemos con dosis suprafisiológicas. ¿Son más grandes que las fisiológicas? Sí, claro, pero ¿son tan altas? Y no, podría ser peor. Como les decía, antes eran mucho mayores. Hace 60 años atrás o más, eran mucho mayores las dosis. Bueno, ¿qué puede pasar con estas dosis suprafisiológicas? Reduce la tolerancia a la glucosa, o sea que el tema es que tiende a producir un aumento de, eh, de la glucemia. Entonces, en la mujer diabética, en realidad directamente no se recomienda los anticonceptivos orales. Tienen que usar, ni tampoco los inyectables, tienen que usar ODIU bueno, diafragma o preservativos. Bueno, aumentan los triglicéridos y las VLDL, que son las lipoproteínas que transportan a los triglicéridos. Eso también no ayuda, porque en los pacientes con diabetes hay también, sobre todo en la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 1 no hay no hay ese problema, en la diabetes tipo 2 más que nada. Modifica la composición de la bilis y puede producir colelitiasis, o sea, cálculos. Favorece la secreción de aldosterona. La aldosterona es el mineralocorticoide fisiológico que regula el equilibrio electrolítico.
Entonces, cuando hay mucha aldosterona puede haber edema. Favorece la síntesis de varios factores de coagulación, lo que habíamos dicho antes, 2, 7, 9 y 10. Y disminuye la actividad de la antitrombina 3, que es la que se ocupa de romper, digamos, los trombos. Entonces estamos en problemas si es una mujer que tiene antecedentes, por ejemplo, de trombosis a nivel familiar, si fuma y tiene más de 40 años. Cuando eso hay que, o sea, si se fuma hay que dejar de fumar, no queda otra. Yo, claro, nunca fumé, sé que no es fácil porque mi esposo siempre fumó, ya hace 2 años que dejó, pero le costó un Perú. Dejaba y volvía, dejaba y volvía. Así que, pero bueno, hay que tratar de buscar la vuelta con los parches, pero hacer un tratamiento, digamos, con un seguimiento, porque no siempre se puede solo. Los parches ayudan para sacar digamos, la dependencia física de la nicotina. Después está la psíquica, que eso, bueno, es lo que ayudan estos grupos que hay para dejar de fumar. Bueno, y en cuanto a las dosis sustitutivas, que son cuando hay hipogonadismo es cuando hay un trastorno genético y bueno, y se produce esto de que no hay un correcto funcionamiento del eje. Bueno, ahí lo que tenemos también puede pasar para la menopausia, ahí está mal escrito, es con I, menopausia, y bueno, ahí lo que vemos que aumenta el LDL y o sea, el colesterol bueno, el malo y los triglicéridos, bajan las prostaglandinas y, y aumentan los tromboxanos, o sea que hay más riesgo de trombosis también. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá y seguimos en un ratito en la otra comisión. ¿Eh? Bueno, nos vemos.